Acá vamos a iniciar, queremos agradecer la asistencia del público que está presente, muchos conocidos, muchos muy interesados en eh, este tema de las vacunas. Realmente se está haciendo esto como parte de las actividades de la Cámara de Comercio e Industria Dominico-Portuguesa, de la cual tengo el honor de ser su presidente actual. Y a través del patrocinio, en este caso de sede de radioterapia y clínica Abreu. Eh, Todos sabemos que estamos pasando una pandemia, que es el COVID, la cual nos afecta desde el principio del año pasado y que por los vientos que soplan se llevará parte o buena parte de este año. Pero una de las cosas que siempre estábamos pendientes de ser quizás la solución del problema era las vacunas o la vacuna. Pero ahora hablamos de las vacunas porque son muchas vacunas. Cuando aparecen las vacunas, la gente cree que es que ya apareció la vacuna y ya, al colocar la primera vacuna se terminó el problema, pero hay muchas dudas acerca de las vacunas que queremos tener respuesta sobre su uso, de dónde vienen, cómo se aplican, si tienen dos dosis, cuánto se ponen, quiénes se la deben poner, quiénes pueden esperar, qué reacción pueden tener. Y para eso hemos invitado a la doctora Zobeida Uzcategui de López, que es una compañera de estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, que nos graduamos hace muchos años, no vamos a decir los años porque la gente calcula la edad a partir de eso. Pero luego la doctora Zobeida hizo una especialidad en microbiología clínica, lo hizo también en los Estados Unidos. Luego la actividad de la doctora Zobeida fue prácticamente a dedicación exclusiva en la Universidad Central de Venezuela, donde alcanzó a ser la jefa, pues, del departamento de microbiología y en la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central en nuestro famoso Instituto de Medicina Tropical que tantas cosas buenas ha dado al país y a América Latina. Entonces tenemos el honor, el agrado, el placer, el cariño puede tener a Zobeida, que es experta en esto, para que nos dé una introducción, nos dé ciertos elementos de las vacunas y después lo más importante, que nos responda preguntas y dudas que todos tenemos y queremos aclarar para el uso de la vacuna, para nuestras personas, para nuestros amigos, nuestros familiares y para la definitiva derrota del COVID en el mundo. Adelante, Zobeida. Nuestra host va a ser la doctora Romina, que se va a encargar de esta parte técnica que yo tampoco manejo. Adelante, Zobeida, y bienvenida. Gracias por la invitación, gracias Ivo, gracias a todos por la invitación, por supuesto que a la Cámara de Comercio, a la clínica por haber la invitación, a la unidad de radioterapia de la clínica Breus. Y bueno, yo encantada de poder compartir con ustedes esta información, ya que tengo ya un cierto tiempo trabajando en esta área y casi desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia, he estado trabajando en esta área y bueno, y últimamente ya más dedicada, que nos hemos abocado todos a la vacuna. Bueno, yo quisiera, para comenzar, sé que tenemos personas de diferentes tipos y que me gustaría más bien tratar de compartir con ustedes parte de esto. Voy a tratar de compartir, déjenme ver si puedo, la pantalla. Déjame salir de aquí para ver si podemos hacerlo. Compartir la pantalla. Vamos a ver. Déjame compartir la pantalla y buscar la screen. Ok, que aquí estamos. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se está viendo? ¿La pueden ver? ¿La pantalla mía? Sí, te vemos. Ok,
Déjame ver, déjame ponerlo en grande. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es simplemente lo que vamos a hablar de las vacunas contra la COVID-19. ¿Se ve completa la pantalla? No la estoy viendo completa. Déjame ver si la podemos... ok, aquí ahora sí estamos bien. Ok. El tema que vamos a hablar a conversar es qué debemos saber sobre las vacunas. Parece mentira que esto ha sido una de las pocas enfermedades y que a mí me ha llamado la atención donde tanta gente sabe de lo que está ocurriendo, cómo se trata, por qué se trata de esta manera y que ahora con lo de la vacuna todos están abocados a la vacuna. Bueno, ¿qué significa vacuna? Vacunas son simplemente unas preparaciones que tú puedes hacer para que tú las introduzcas en un organismo y que esta sustancia, produzca una reacción inmunológica donde tú vas a producir anticuerpos y por supuesto todo el sistema inmunitario se va con células B, células T y todo esto para que tú te defiendas contra este microorganismo. ¿Ok? Cuando tú te pones en contacto nuevamente con el microorganismo, cuando él lo conoce y ya sabe que puede defenderte en este momento. Entonces, existen simplemente nosotros lo que vamos a hablar hoy se van a hacer de las vacunas estas que tenemos existentes. Bueno, simplemente es como un diagrama. Tenemos la vacuna del sarampión, donde vemos que tiene unas estructuras. ¿Y qué sucedió? Se formaron anticuerpos parecidos a esto. Tenemos igualmente patógenos como el de la gripe, el del flu o donde tienen estas estructuras y él hace estos anticuerpos. Igualmente el de la varicela. Pero aquí tenemos un nuevo patógeno, donde no lo conocemos. Entonces, ¿qué se necesita? Producir una vacuna para que tú produzcas anticuerpos contra este señor que tenemos aquí. Pues bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente lo que se está haciendo es colocar partes atenuadas, partes inactivas del agente causal que produzcan una respuesta inmunitaria en el individuo. Es decir, que tú lo que le estás dando instrucciones a tus células, tu sistema inmunológico, para que ese antígeno que estás introduciendo, tú produzcas anticuerpos, toda tu inmunidad y tú puedas a la larga defenderte contra eso. Por supuesto que esta primera reacción es lenta, es poca, pero cuando ya viene el contacto con el agente causal, propiamente tu respuesta es potente, grande, fuerte y por supuesto te va a defender contra esto y por lo tanto vas a defenderte, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos varios tipos de vacunas. Vamos a hablar de las que tenemos. Tenemos vacunas de las que llaman ARN mensajero. Bueno, la gente hasta ha aprendido a decir ARN mensajero, saben cuáles son, de qué son, y te hablan y te preguntan que si este ARN mensajero se introduce a tu célula y va a producir algún daño. Tenemos las que son de subunidades proteicas, que es unas que están saliendo y que tienen bastante, creo que bastante futuro. Las tenemos las que son por vectores, donde están utilizando un adenovirus como vehículo para introducir la parte de la estructura que tú quieres producir, y la de virus inactivos, que esas ya las conocemos hace muchísimo tiempo, que es una metodología bastante común ya hecha por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles vacunas tenemos? Fíjense, aquí tenemos, yo voy a tener que quitar un poquito esto porque, ok, perfecto, esto me está molestando. Aquí tenemos varias vacunas. Tenemos la primera que ingresó aquí en Estados Unidos, que se aprobó, comenzó, fue casi en diciembre, 12 de diciembre tenemos que es la de Pfizer BioNTech, que es industria de Estados Unidos con industria alemana y se basa en un ARN mensajero. ¿Ok? ARN mensajero, esta es una vacuna que se comenzó con 2 dosis, donde tiene un intervalo de 21 días y que tiene una efectividad de un 95%. Se llega a decir que hasta un 95.2% se puede llegar. Tiene un problema con el almacenamiento que es de menos 70 grados centígrados. Esto, siendo este un país desarrollado, se ha presentado hasta problemas con el manejo de la cadena del frío de esta vacuna, porque todo el mundo no tiene la oportunidad de tener unos REDCO, estos aparatos o estos congeladores inmensos que se puedan mantener a menos 70 grados centígrados. Nosotros allá mismo en Venezuela, en el área de
de la universidad, teníamos la oportunidad de tener varios, pero si tú salías de ahí no tenías. Entonces es bastante complicado mantener esto. Esto ha sido una desventaja quizás para esta vacuna, para, sobre todo para ofrecerlo a los países subdesarrollados, como la están mandando ahorita, ellos en Guatemala la están llevando en El Salvador, pero recuérdense que todo el mundo no tiene la capacidad de esto. Ellos están tratando de hacer estudios para bajar esto y ha visto que ellos pueden llegar hasta -25, -12 °C, pueden mantener una estabilidad de aproximadamente hasta 6 semanas. Es una vacuna bastante buena. Y bueno, esta, que luego le salió la de Moderna, que es netamente americana, también es por ARN mensajero, se tiene 2 dosis con un intervalo de 28 semanas y que tiene una efectividad de un 93.8%. Ella tiene una ventaja con respecto a esta, que se utiliza en -20 °C y puede permanecer hasta por 6 meses, una estabilidad hasta de 6 meses. Luego han aparecido otras vacunas, como es la que apareció en paralelo, que estaba apareciendo en Inglaterra, que esta es una vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que son laboratorios suecos, están incluidos varios países de Europa, y que la metodología, el tipo de vacuna es un tipo vectorial, es decir, que ellos utilizan un virus, que es el adenovirus, donde le introducen en la espícula, lo que es básicamente lo que produce la reacción inmunológica, y se le introduce, y simplemente el adenovirus, que no nos va a producir ningún daño a nosotros, se introduce y lleva la información. Una vez que lleva la información, le dice, yo quiero que reproduzcas esto, le deja la información y tú comienzas a producir anticuerpos contra esa estructura que ellos están introduciendo. Esta es una vacuna que fíjense que tiene 2 dosis, pero que tiene una efectividad entre 62 y 90. Aquí esto es bastante variable. Ellos dicen que pueden tener una diferencia de intervalo entre una vacuna y otra de 8 a 12 semanas, y que quizás que cuando tú lo colocas a a las 8 semanas puede tener una efectividad de 62, pero que cuando aumentas el intervalo de separación entre una y otra, y que la segunda vez tiene una efectividad de un 90%. Esta es una vacuna que tiene una gran ventaja porque se puede mantener en refrigeradores normales, y por eso que yo creo que está ingresando a todos nuestros países subdesarrollados. ¿Okay? Ahora, fíjense, esta es una bien interesante, porque ellos, cuando hacen la vacuna en Inglaterra, en el Reino Unido, la cepa circulante, ella protege contra esa cepa circulante, esa famosa cepa que aparece en Estados Unidos, que creo que era en Inglaterra, que era la B1 131, algo así, pero no tiene mucha actividad contra la cepa que se está apareciendo, que es la cepa de Sudáfrica, la cepa de África del Sur, y con la misma cepa brasileña. Aparentemente han aparecido otras vacunas que posiblemente puedan tener una mayor efectividad frente a esta cepa. Luego tenemos la famosa, en el mismo tiempo que estaban ocurriendo estas en Estados Unidos, en Europa, y esta en Rusia, aparece la del Instituto Gamaleya, que es la Sputnik V o el Sputnik B, que es por vector viral muy parecida a esta, pero esta tiene una facultad que utiliza dos vectores. Una que lleva un adenovirus, el 26, igual que la lleva la de Oxford, y lleva otro adenovirus que es la 2. Aparentemente también es muy segura. Ellos tienen un intervalo muy parecido también de 21 días, de 92%, y tienen la capacidad de mantenerlas a temperaturas normales de refrigeración. Es decir, que llevamos 4 vacunas que están ampliamente utilizándose, y en muchos países se están utilizando. Por lo menos esta es la que se va a utilizar en Venezuela, la que está aprobada actualmente en Venezuela. ¿Okay? Bueno, tenemos otras vacunas, como tenemos esta, que es la nueva que acaba de aparecer, que mañana se está aprobando por la FDA, y posiblemente mañana se tenga la información de esta vacuna para ser implementada aquí en los Estados Unidos. Esta es una vacuna también por vector, pues utilizan un ADN, un adenovirus, perdón, y
es la vacuna de Janssen y Johnson. ¿Ok? Esta utiliza un refrigerador convencional, pero tiene una gran ventaja, es una sola dosis. ¿Ok? Y eso parece que es muy bueno en estos casos, sobre todo para la facilidad de dar, para aplicarla. Sin embargo, no se tiene muy claro con respecto a la efectividad. Se dice que de las formas de moderadas a graves hay una protección de un 66%, pero que en los casos graves puede protegerte hasta un 85%. Eso está, recuérdense que todas estas cosas son muy dinámicas, todos estos conceptos son muy dinámicos y posteriormente, a medida que se vayan haciendo mayor población vacunada, se van a ir viendo la cantidad de cambios que pueden haber con cada vacuna. Luego tenemos dos vacunas que son las vacunas, las famosas vacunas chinas, que se llaman vacunas chinas, que son las Sinopharm y las Sinovac, que son vacunas por virus inactivo, que estas son, este mecanismo, este tipo sí es bastante conocido, simplemente se utiliza el SARS-2 y simplemente se deja al virus, se le quite la patogenicidad y solamente se deja la antigenicidad. En este caso, esta tiene la Sinopharm, que se va a colocar 2 dosis, ¿ok? 2 dosis y con un intervalo de 21 días. Tiene una efectividad de un 79% y la gran ventaja, vuelve a utilizar los refrigeradores normales de 2 a 8 grados centígrados. La otra vacuna también de manufactura china, que es la Sinovac, ella también tiene 2 dosis, pero con un intervalo de 28 días. Se ha visto que protege al 90% de las personas poco expuestas. Ahora, los trabajadores de salud, a los trabajadores donde hay mayor población que pueden tener de riesgos, aparentemente solamente protege a un 59%. Y por supuesto, el almacenamiento de 2 grados centígrados, que es una gran ventaja donde podemos tenerlo en cualquier refrigerador normal, que no se necesita estar con este tipo de riesgo. Esta nueva vacuna aquí, esta es una vacuna que se está haciendo aquí en Estados Unidos, que es de proteína que contiene el antígeno. Esta pareciera que fuera a ser el futuro de muchas vacunas que vienen en desarrollo y que se van a estar utilizando posteriormente. Esta tiene también 2 dosis con un intervalo de 21 días, con una efectividad de un 89% y la refrigeración, que es lo más importante. Luego tenemos la famosa CureVac, que es una vacuna que está haciendo Bayer con industria Bayer, con laboratorios americanos. Es también otro ARN mensajero, son 2 dosis con un intervalo de 28 días. La efectividad todavía hay etapas, están en la fase 3. Esta vacuna todavía está en la fase 3, la efectividad no está muy clara. Aparentemente tiene una alta efectividad. Y lo que se sabe hasta ahora es que la refrigeración de 4 grados centígrados. Es decir, que tenemos hasta ahora 7 vacunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vacunas que pueden servir. ¿Ok? Ahora, en el caso de República Dominicana, República Dominicana compró un arsenal de 20 millones de vacunas, donde las tienen distribuidas de la siguiente manera. 10 millones compraron de la vacuna de Oxford AstraZeneca, compraron 8 millones de la de Pfizer BioNTech y compraron 2 millones de la Sinovac. Es decir, que tienen las 3 tecnologías. La de AstraZeneca por adenovirus recombinante. Compraron la de Pfizer BioNTech, que es la ARN mensajero, y compraron la china, que es de virus inactivado. La de AstraZeneca es una vacuna, como dije anteriormente, es la vacuna más económica que está en el mercado. Se puede considerar que puede llegar hasta máximo $2, 2 euros en Europa. Es una vacuna, bueno, tiene esta tecnología y ellos están haciendo bastante ajustes con respecto a las cepas nuevas que están apareciendo. Tenemos noticias de una nueva cepa, que es la cepa californiana, que pareciera que es
algo diferente también, por supuesto, a las que tenemos ya, tanto la Brasil como la de, a la de Sudáfrica, eh, que aparentemente esta compañía no ha tomado en cuenta, porque eso acaba de aparecer, esta semana se tiene ya conocimiento de la famosa cepa californiana, que parece que es con una alta infectividad, pero aparentemente la patogenicidad no se conoce todavía. Esta es una vacuna, bueno, que ya sabemos todo, la refrigeración bastante buena, las 2 dosis, que sabemos que las dosis pueden variar de 8 semanas a 12 semanas, y donde tú estás introduciendo un adenovirus que lleva la información, donde este adenovirus no te va a producir absolutamente nada, sino que él va a dar la información de lo que quiere que se forme y luego te protege. La vacuna de Pfizer Biotech, que es la que tenemos nosotros aquí, que es la ARN mensajero, las 2 dosis, y la Sinovac, que es la china, que es la que van a tener ustedes allá. Es decir, que República Dominicana en esta primera etapa tienen 3 vacunas, la de Oxford, la de Pfizer, con sus limitaciones de la refrigeración, y esta vacuna que es de conocimiento ya bastante conocida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de vacunas tenemos? Tenemos ARN, que es la Pfizer, la Moderna y la CureVac, que es la que piensa sacar con Bayer. Tenemos la de sus unidades proteicas, que pienso hacia ahí va el futuro y hacia ahí se están llevando mucha gente, sobre todo aquí en el Research Triangle Park, aquí en Carolina, se están utilizando muchísimos, y con NIH se están haciendo muchísimos avances con respecto a este tipo de vacunas. Tenemos las que son por vectores, que ya sabemos que es la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, la rusa, la Sputnik, y la Johnson Johnson, que es la de Janssen, y las de virus inactivos, que es la Sinovac y Sinopharm. ¿Ok? Ok. Esto quiero introducirlo porque es importante. Cuando una persona se vacuna, se crea como un manto protector a su alrededor. Es decir, que esta persona, si viene un agente causal, si viene la COVID, la enfermedad, porque es la enfermedad, estás protegido. ¿Qué sucede? Si yo soy una persona que no me puedo vacunar por alguna condición que yo tenga, si yo tengo a esta población a mi alrededor que esté vacunada, está vacunada, está vacunada y está vacunada, yo voy a crear como un halo protector, y eso es lo que se está llamando inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Ahora bien, ¿qué es nosotros lo que se quiere hacer y qué es lo que se espera? Que tú tengas esta inmunidad colectiva para finales de septiembre, donde se espera y se aspira que la población podamos tener una población vacunada de un 70 a un 80%, que tengamos esta población y que esto nos vaya a proteger. Entonces, esto es otro concepto que simplemente quería introducir y que es importante, porque mucha gente dice, no, que cuando llegue la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, es simplemente esto. Proteger a las otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces es importante vacunarse, es importante que estemos conscientes de esto, y que la decisión no solamente la debemos tomar nosotros personalmente, sino que yo creo que debemos tener una conciencia colectiva para que podamos salir de esta pandemia, que por lo que luce, por lo que se dice, nosotros vamos a continuar utilizando el tapaboca, las medidas de distanciamiento y todas estas medidas que hemos tenido que introducir posiblemente hasta el 2022 y no más. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias por la atención y bueno, y espero que podamos conversar y pueda yo también aclarar muchas dudas que tengo. Ok, gracias. Gracias, Sobeida, ¿me escuchas? Sí, claro, perfecto. Bueno, quería iniciar haciéndote unas preguntas que son las comunes, eh, o las más comunes que hace la gente. Hay una pregunta que se está haciendo debido a la falta de vacunas, porque realmente no tenemos muchas vacunas para cubrir toda la población de un día para otro. Eh, Hay posibilidad, como se ha dicho en algunas publicaciones, que las vacunas pudieran no ser dadas al tiempo, la segunda dosis que se dice. O sea, si una AstraZeneca debe ser puesta la segunda dosis a los 21 días, yo lo puedo alargar
porque están planteando eso como para rendir, entre comillas, más las vacunas. Evidentemente no sé si eso es posible o si como tú más o menos eh, colocaste, eso lo que puede es disminuir la eficiencia de la vacuna. Bueno, fíjate, esa es una pregunta que se ha discutido mucho y ahorita cuando tuvimos este tormenta invernal, muchos sitios, por lo menos en Nueva York, nos pudo llegar la segunda dosis de la vacuna. Tuvimos ese problema grave y eso creó mucha angustia y por supuesto que estas compañías ya estaban preparando, ya estaban haciendo los estudios para ir retrasando un poco la segunda dosis. ¿Por qué? Porque la segunda dosis, eso es lo que se dice en teoría. En teoría se dice, por lo menos en la AstraZeneca, que tenemos que hacerla a los 21 días, pero hay momentos que tú no la has podido colocar porque simplemente ese día no pudiste llegar. Entonces creas mucha angustia en las personas si no me la pongo exactamente a los 21 días. Ellos están haciendo estudios y se está viendo que tú puedes alargar esta segunda intervalo. Es decir, que puedes llegar hasta, dicen que puedes llegar hasta aproximadamente 6 semanas. 42 días, máximo 42 días. Es decir, que te da tiempo entre una dosis que te la pusiste hoy y puedas hasta 42 días después ponerte la segunda dosis. Eso se está planteando, eso es bastante ventajoso, sobre todo que hubo una serie de pérdidas de vacunas porque se inactivaron, sobre todo en California, con este mismo problema, porque no llegaron a tiempo, las personas estaban esperando la vacuna no se las pudieron colocar, y bueno, y esto crea, por supuesto, muchísima angustia en la población. Ahora, comenzaron a aparecer siempre los inventos y la gente, bueno, decía, bueno, porque es que la gente piensa que yo puedo escoger qué vacuna me voy a poner. No, la vacuna, recuérdense que las vacunas tienen que ver mucho con lo que haya en el sitio donde te estés colocando. Por lo menos en este momento, las primeras vacunas tuvimos aquí en Estados Unidos, simplemente las primeras vacunas fueron las de Pfizer. Pero luego la de Moderna. Entonces tú no es que tú dices, no, yo no quiero la de Moderna, yo quiero es la de Pfizer, no, esa es la que hay. Y lo otro que quizás es una respuesta siempre segura es que yo me puedo vacunar, si yo me puse primero la de Moderna, yo me puedo vacunar con la segunda de Pfizer. No, eso no está planteado, eso aún no está planteado. Se espera que si tú te comenzaste con Moderna, debes terminar con tu segunda dosis de Moderna. ¿Está claro? Ahora, ¿qué ha sucedido? Se ha visto que hay posibilidades, sobre todo en el continente africano, donde ha habido problemas porque estas vacunas también han llegado al continente africano. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que bueno, que la gente ha tenido, para no perder su esquema de vacunación, se han colocado, pero de la misma. Si es de ARN, ARN. Pareciera que no hay mucha diferencia. Sin embargo, eso vamos a necesitar todavía muchos ensayos clínicos, muchas más evidencias para ver qué se puede hacer con eso. Pero sí, sí puedes distanciar las vacunas. ¿Ok? Ok, Y eso ok. se está haciendo, y eso por lo menos, fíjense que es lo que se piensa hacer AstraZeneca. AstraZeneca los piensa hacer entre 8 semanas a más semanas. ¿Ok? Que se está pensando hacer eso. Bueno, tenemos ya dos mensajes claros, ¿no? Uno o tres. Uno, hay que vacunarse, como decía la canción, con lo que hay, porque uno no se puede poner exigente a pedir una marca de vacuna. Las vacunas las están manejando realmente aquí en República Dominicana, inclusive el gobierno prohibió la importación por casas comerciales de vacunas para evitar la venta de tipo o aplicación privada. Es un manejo exclusivo del Estado, del Ministerio de Salud, y se va manejando de acuerdo a los lotes de vacuna van llegando, como tú bien lo dijiste, son AstraZeneca, que ya se puso la primera cantidad de vacunas, fueron de AstraZeneca, producidas en un laboratorio de hindú. Eso es otra cosa que luego lo vamos a aclarar. Ahora llegó Sinovac, pero también está adquirida por el Estado la Pfizer. En segundo lugar, es muy interesante lo que dijiste, que eso de los 21 días o los 28 o los que dice de estándar la vacuna, puede ser alargado sin una pérdida mayor de la efectividad
Y eso va a ocurrir muchas veces por una falla de la persona que se va a vacunar o por una falla del sistema, porque hay problemas en países como Alemania, Suecia, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros por estos lados? Que hay dificultades de mucho otro tipo. Otro punto importante es que la vacuna se puede, que debe colocarse la segunda dosis de la misma vacuna, que eso hasta ahora es lo que debe ser. Si a mí me pusieron AstraZeneca, después no me pueden poner Sinovac o Pfizer, me tienen que poner la misma vacuna, porque si no, no estoy haciendo las cosas como es. Tengo otra pregunta, luego vamos con las preguntas que nos están haciendo los espectadores, pero hay una pregunta que es, y te planteo mi caso, pues yo tuve COVID en diciembre con mi esposa Kelly, que es compañera también de estudio, entonces, y gracias a Dios salimos sin problema. Y ahora la pregunta, ¿me tengo que vacunar o no? ¿O puedo esperar? ¿O me puede dar una reacción si me vacuno ahorita? O más bien yo pudiera esperar un tiempo y darle chance a que esa vacuna que era para mí sea usada en otras personas. ¿Lo puedo hacer sin una base científica o puedo hacer lo que yo hice? Pues medir mis respuestas inmunológicas y digo, ¿puedo esperar o no puedo esperar? ¿Cuál sería la conducta racional en un paciente que tuvo COVID sintomático y que puede ser llevado a muchos pacientes que tuvieron COVID y tampoco se dieron cuenta? O sea, un paciente que tuvo COVID se debe vacunar. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se debe vacunar o debe esperar un tiempo, un tiempo prudencial o debe hacerse unas pruebas para ver si puede esperar o no esperar? Ok, fíjate, es bien, esa Esto, pregunta, esto eh, parece una consulta privada, pero esa pregunta siempre, no, 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 es que no no, 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 esa es una pregunta que constantemente me están llamando a mí para preguntarme que qué hacen, qué pueden hacer. Ya hay lineamientos del CDC de Atlanta donde, porque esto ha creado mucha confusión. Originalmente se dijo que la vacuna la tenías que colocar a los 3 meses exactamente después de haber tú padecido la enfermedad, hayas tenido forma sintomática o haya sido solamente, reaccionado solamente positiva a la prueba. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha creado muchísima confusión. Después aparecieron otra gente que decía, tú terminas hoy, fíjense, tú terminas hoy con terminaste, tuviste el COVID, presentaste manifestaciones clínicas. El día que desaparecieron tus síntomas, si tú tuviste un COVID de forma aguda, el último día de los síntomas, el segundo día ya tú te puedes vacunar. Si tú fuiste una persona que simplemente saliste positiva a la prueba del PCR, tú pudieras cumplir tu aislamiento, lo que llamamos el protocolo de los días de aislamiento, que serían los 4 días antes que tienes las manifestaciones clínicas, si es que llegaste a tener, más los 10 días, que porque eso es lo que llamamos aislamiento, y tú puedes colocártela. Ahora bien, eso fue lo que se estaba diciendo y lo que se estaba proponiendo, que tú tenías que vacunarte al segundo día. Ahora, por los estudios que se han visto, tú guardas una productividad de inmunoglobulinas una vez que tú has reaccionado frente al SARS. Tú vas a tener una cantidad de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, se dice que medianamente esta población de anticuerpos te van a proteger a ti como un promedio de 3 meses. Es decir, que después que tú tuviste la enfermedad, no debes esperar más de 3 meses para aplicarte la vacuna, porque se espera que tú estés en ese periodo de ventana de protección desde el momento que tuviste la enfermedad hasta el momento que te coloques la vacuna, porque a partir de ahí comienzan a disminuir tus anticuerpos circulantes y aparentemente no está la protección. Eso es lo que se dice. Y se dice que esos son los 3 meses. Sin embargo, ya hay estudios y hay bastante trabajos donde dice que tú puedes mantenerte protegido hasta 5 y posiblemente hasta 6 meses.
Es decir, pero sin embargo, las directrices que está dando el CDC es que tú antes de los 3 meses debes vacunarte. Sí, porque si no, tú caes en la curva de descenso de tus anticuerpos y tú estás propenso a volverte a infectar por el mismo microorganismo si estamos en esta situación de tanta actividad. Ahora, con respecto, debes hacerte las pruebas de los anticuerpos. Eso lo estuve también revisando y ellos consideran que no es necesario, que todo el mundo no tiene la capacidad, sino que tú debes de tener como teoría pasar antes de los 3 meses, debes vacunarte, porque todo el mundo no tiene la oportunidad de tener un laboratorio para testicularte, tampoco saben cuánto tiempo, cuánta es la capacidad de anticuerpos de acuerdo a cada patrones de referencia de cada laboratorio. No se sabe si esos anticuerpos son de calidad o son solamente cantidad. Entonces hay muchas cosas que todavía, que a lo mejor al finalizar el año ya sabremos todo esto, pero ahorita no se sabe absolutamente nada. Pero no es recomendado hacer las pruebas de determinación de anticuerpos. ¿Ok? Espero que le haya respondido la pregunta, doctor. Bueno, pero ¿alguna otra? Aquí dice, ¿la vacuna debe ponerse anual como la del flu? Sí. Por lo que estamos viendo, por la evidencia que existe ahorita, solamente esta vacuna quizás nos pueda proteger un promedio de 3 meses, posiblemente un poco más. Por eso que es importante las personas que se puedan vacunar, seguirnos vacunando para nosotros proteger a las personas que no puedan vacunarse. Eso yo creo que eso, como tal. Aquí es tan cierto que la vacuna provoca reacciones en los meses siguientes. No. Bueno, recuérdense que tampoco tenemos mucha evidencia de las personas que se han puesto. Tenemos los grupos de ensayo de la fase 3, que son los que se han reportado, y de ahora de la experiencia que tenemos desde cuándo, diciembre. Diciembre fue una población muy pequeña, porque nosotros comenzamos con los personal de salud, personal de hospital, médicos, enfermeras, camilleros, todo el grupo de los que están en los laboratorios, toda esta gente fueron las que se estaban colocando, y las personas que trabajaban en los sitios o que trabajan en las casas de hogares de cuidado de los ancianatos, donde sabemos que fue el primer brote cuando tuvimos en Washington State, tuvimos los primeros brotes. Luego vinieron las personas de 75 años, luego vienen las personas de 65, que es el grupo que se estaba vacunando, ya van y cada estado también ha ido variando su dinámica de fases de cómo lo van vacunando. Ahorita, por lo menos ayer se comenzó aquí a vacunar a todos los docentes, a todos los de escuela, y se está vacunando a docentes y al personal, lo que llaman personal esencial, trabajadores esenciales. ¿Quiénes son esos trabajadores esenciales? Los que trabajan en los autobuses, los que trabajan, o sea, transporte, los que están trabajando en el campo, porque ya comenzamos con la época ya de preparar el terreno para el campo, ya comienza, los que están trabajando en la parte de construcción, es lo que llaman los que están trabajando en los supermercados, que eso se considera un trabajador esencial. Entonces, esos son las que están ahorita en etapa. Y luego se piensa que van a aparecer los que están por menores de 65 años y hasta ya hay el grupo que son los que llaman ellos que tienen factores de riesgo que se pueden estar vacunando también. ¿Ok? Es que me había quedado sin micrófono. Yo me imaginé, pero yo puedo leer, yo estaba leyendo aquí todo, yo manejaba aquí, no se preocupe, doctor. Tengo otra pregunta que se dice que los niños no deben vacunarse. ¿Cuál es la edad mínima dentro de un plan de vacunación? Ok, fíjense, la vacuna que está ahorita, la que tiene menor edad para utilizarse, es la vacuna de la Pfizer, ¿ok? La de Pfizer, la biotech Pfizer. Ellos tienen en sus grupos de ensayos hasta los 16 años, ¿ok? Okay. Esos son porque la otra solamente hasta los 18, que es la de Moderna. Igualmente, todas las demás son alrededor de 18. Ahorita ya Pfizer comenzó con estudios de niños entre 16 a 12 años y Moderna comenzó con estudios de 18 a 10 años.
están entonces incorporando, y por lo menos vimos aquí en el hospital de Duke, donde ya muchos de los niños, hijos de los mismos médicos, están ingresando para colocarse la vacuna. Pero la vacuna no está indicada todavía en niños menores de 16 años. ¿Ok? Perfecto. Las embarazadas. Ok. Una mujer embarazada debe recibir la vacuna, debe esperar pasar el embarazo, eh, porque eso es pregunta que a veces mira, yo estoy embarazada, doctor, ¿me puedo vacunar? ¿Debo esperar? ¿Qué riesgo tengo? Tú, yo creo que esa es una pregunta que tú tienes que hacerte con tu ginecobstetra, con tu médico tratante. No hay evidencias que exista contraindicación de la vacuna en las embarazadas. Por supuesto que la única contraindicación que puede existir es que tú seas alérgico a alguno de los componentes de las vacunas es que tenga. Te estoy hablando simplemente, estoy hablando de la de Pfizer y la de Moderna, ¿ok? No hay contraindicación. Tú debes de, sentarte con tu paciente y ver cuáles son los beneficios, riesgos, beneficios con respecto a dar la vacuna y no dar la vacuna. La vacuna como tal que te da en el momento, no ha habido ningún efecto aparentemente en el feto. ¿Okay? Ya se han dado embarazadas y hubo un grupo de embarazadas que se incluyeron en la fase 3, pero no hay datos suficientes preliminares para decir si todas las embarazadas se pueden colocar o la vacuna la colocas en el último trimestre o la vacuna la colocas en el primer trimestre. No hay datos, no hay todavía. Los datos son muy, muy limitados. Lo que sí uno debe estar siempre, como digo yo, y como se dice, sentarte con tu paciente, mira, estos son los beneficios y estos son los beneficios. En una embarazada tú puedes a lo mejor tener un aborto quizás después, si tienes el COVID puedes, mal, te puedes poner muy mal, es una enfermedad grave, puedes tenerla. Entonces, ¿prefieres vacunarte? ¿No prefieres vacunarte? Y bueno, eso es lo que uno tiene que conversar y siempre un consentimiento informado de que la persona está de acuerdo que se va a aplicar la vacuna. ¿Okay? Y eso lo están haciendo en todos lados. Cada vez que tú te colocas la vacuna, te hacen firmar un consentimiento informado y saber de lo que te puede ocurrir. ¿Okay? Perfecto. Otra pregunta es, tú sabes que las vacunas, nosotros hemos recibido vacunas, yo el polio, la viruela, pero nosotros ya lo de edad nos dieron, ya no ponen la viruela, etcétera. Pero, por ejemplo, las de la influenza, todos los años la gente tiene que ponerse una vacuna. Uh -huh. En el coronavirus, en el COVID, ¿qué va a ser una sola vacuna o todos los años vamos a tener que vacunarnos? ¿Qué se sabe o qué se piensa? O ya, yo estoy vacunado contra el COVID, chao, es una sola vacuna de por vida. Bueno, eso lo comenté hace un momento. Sí, la vacuna se sabe, aparentemente, lo que se sabe hasta ahora, que posiblemente la vacuna nos va a proteger, eh, no sé, quizás un año, quizás menos de un año. Se espera que nosotros, los que estén vacunados en esta temporada, no tengamos que volvernos a poner la vacuna, sino hasta el próximo año. Es decir, que se piensa que se sabe que no hay inmunidad permanente. Eso sí está claro. No hay inmunidad permanente con esta vacuna. Y posiblemente vamos a tener que tener como la vacuna del flu y que como ha habido el problema básico también, que no solamente que la vacuna sea inestable, sino que la vacuna han aparecido nuevas cepas, como estas cepas que están apareciendo. Entonces, las casas farmacéuticas van a empezar a incluir cepas que tengan van a hacer un pool como hacen con la vacuna del flu, las que están corriendo en el año y entonces no las estén dando, porque yo creo que esta va a coincidir, esta enfermedad va a coincidir en las mismas épocas que tenemos la de flu. Comenzaríamos en el otoño y finalizaríamos en la primavera por lo que nosotros hemos visto, por los patrones de conducta, como han ido apareciendo. En el verano disminuyeron los casos, claro, la gente está afuera, la gente no utiliza el heater, tú estás en campos abiertos, en cambio en el invierno tú estás en las casas, espacio cerrado, y sabemos que esta es una enfermedad que más de 15 minutos en espacio cerrado, la probabilidad de infección se te duplica. ¿Ok? Entonces, imagínense con un heater, con una calefacción prendida donde no tenemos las ventanas abiertas. ¿Ok? ¿Sí? Mi doctor se me volvió a quedar sin audio. Ah, aquí dice, yo recibí
transfusión las primeras 48 horas del diagnóstico de VIH. ¿Cuándo debo vacunarme? Fíjese, esa es interesantísima. Cuando tú has recibido anticuerpos monoclonales, ¿qué son los anticuerpos? Entonces, si yo lo que estoy colocando la vacuna, ¿qué voy a hacer? Vacuna, antígeno, anticuerpo, voy a neutralizar y no voy a tener el efecto como tal de la vacuna. Por lo tanto, no se recomienda colocar la vacuna hasta que no tengas un periodo aproximadamente también de unas 6 a 8 o 10 semanas que se considera, pero no debes colocarla en conjunto. Eso también se está haciendo. Ya, doctor, ahora sí pudo ir o se volvió a Sí, perder. no, está bien. Hay otras preguntas que la gente hace mucho. Por ejemplo, ¿qué pacientes no deberían ser vacunados? Por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, un paciente que haga muchas alergias, un paciente que una vacuna anteriormente le hizo algo que lo complicó. Y entonces, ¿hay alguna limitación para decir, no, usted no se puede vacunar o no debe vacunarse? Mire, fíjate, la gente dice, bueno, no, porque es que yo soy alérgico a la penicilina y yo no me voy a poder vacunar, ¿ok? Entonces sabemos que ya, eso sabemos nosotros que eso no es así. Eso no tiene como tal, mucha de la gente que dice que es alérgica a la penicilina ni siquiera fue alérgica a la penicilina. Eso estamos claros, eso te lo pudiera explicar que seas un inmunólogo, pero lo que sí tenemos claro es que si tú eres alérgico, tú tienes algo contraindicado, porque los componentes del vehículo que llevan para esta vacuna es un polifosfato, no sé qué cosa que tiene, parece que crea mucha reacción anafiláctica. Y si tú eres un paciente que has presentado reacción anafiláctica en alguna anterioridad, no es que te pica la nariz, no es que eres alérgico, sino que simplemente has hecho una anafilaxia. Este paciente no está indicado vacunarlo hasta este momento. Ahora, pacientes que tienen terapias pacientes, por lo menos pacientes que tienen terapias de inmunosupresora, pacientes que tienen quimioterapia, pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes con un HIV, hay que sopesar con ellos cómo sería, lo grave que sería que ellos tuvieran la infección por el COVID, porque es grave en estos pacientes, a exponerlos al beneficio. Ahí tú tendrías que ver seguridad y eficiencia de la vacuna. Entonces tú tendrías que sentarte con tu médico, con tu doctor, tu paciente y decir, mira, no hay ninguna contraindicación para no colocarte la vacuna. No existe. Dicho ya por el CDC, por los papers últimos del CDC, creo que fue de ahorita del 12, o 12 o 19 de este mes. No existe ninguna contraindicación. Ahora, tú tienes que hablar con él y decirle, mira, sabes que también puede ser que no te cubra por completo esta vacuna. ¿Por qué? Porque tu sistema puede ser que tampoco no tengas la capacidad para defenderte frente a este microorganismo, frente a esta vacuna. Entonces, y siempre consentimiento informado. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también deben vacunarse. No hay ni contraindicación. Los pacientes con un HIV, por lo menos en la fase 3 hubo un grupo de pacientes con VIH, con infección, estaban estables, pues, a ver, y ellos no hubo ninguna contraindicación. Se aplicaron la vacuna y no hubo ninguna contraindicación como tal. Ahora, los resultados son limitados. Se sabe la experiencia es limitada. Esperamos que ya ahora con el grupo nuevo se tenga mayor información. ¿Ok? No oigo. Sí, ahora sí. Es que eh, cierro, me pongo en mood sin querer. Hay un grupo de pacientes que es los pacientes que asistimos en sede de radioterapia, que son los pacientes oncológicos. Y realmente muchos familiares dicen, bueno, pero doctor, este paciente lo van a vacunar, imagínense, el paciente, a veces el familiar piensa que la vacuna del COVID está introduciendo más bien la enfermedad o le puede introducir la enfermedad al paciente. Nosotros decimos que con lo que tú acabas de decir, que los pacientes oncológicos deben vacunarse, sopesando también el estado en un momento de cada paciente. Y es bueno también señalar que la mayoría de las sociedades médicas de especialistas
en el mundo han ido al día dando una serie de patrones para cada área, los ginecólogos para las embarazadas, los ginecobstetras, los oncólogos, los hematólogos para los pacientes con problemas hematológicos, etcétera. Eso ya es una cuestión de que la persona que tenga una patología que de cierta importancia también consulte con su especialista la posibilidad o cuál es el riesgo de ponerse la vacuna. Pero lo que tú estás transmitiendo es que la mayoría de los pacientes se pueden poner las vacunas No está sin problema, contraindicado. y que además para muchos de estos pacientes el riesgo de alguna complicación de la vacuna es muy pequeño, mucho menor al riesgo de que adquiera un COVID, porque probablemente el COVID sí va a causar la muerte de ese paciente. Forma grave que puede terminar en una terapia intensiva. Exactamente. ¿Cuáles serían las cosas más comunes que una persona que se ponga una vacuna, la primera, y luego hablemos de la segunda dosis, porque tengo entendido que los pacientes cuando reciben la segunda dosis pueden tener unas reacciones un poquito distintas a la primera, porque no sé si es que ya han desarrollado algo de anticuerpos, pero ¿cuáles son cosas que son normales? Porque hay gente aquí en nuestro servicio en la clínica, el personal médico empezó a vacunarse hace 3 días que llegó la AstraZeneca. Bueno, y todo el mundo al día siguiente, ¿qué tuviste? A mí me dio tal cosa, a mí me dio cefalea, a mí me dio como un calorcito, a mí me molestó el brazo. Pero ¿qué es lo normal para que la gente no se ponga nerviosa? Pues? Bueno, fíjate, siempre con respecto a la primera dosis, en el sitio de inoculación hay dolor en el sitio de inoculación. Eso es lo que se queja aproximadamente, yo creo que el 80% de los pacientes. Dolor en el sitio de inoculación. Ahora, esto puede ir acompañado también de molestias como mialgias, astenia mínima, ligera dolor de cabeza y malestar que dice, ay, la gente, ay, como que estoy muy resfriado. Eso es lo que se dice. Ahora, hay otros casos donde hay gente donde dice que, bueno, que se han sentido malísimos, pero eso no es cierto. Yo creo que a veces pienso de que hay muchas cosas de que la gente se prepara y piensa que esto va a ocurrir, sí. Ahora, lo que sí es algo bien interesante es que con la primera dosis, los menores de 65 años tienen menos efectos adversos que los mayores que los mayores de 65 años con la segunda dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes, los que tuvieron algún efecto, un efecto adverso, algunas molestias con la primera dosis, los mayores de 65 años con la segunda dosis dicen que no se siente nada, y eso es las estadísticas y eso se puede conseguir también donde ya hay reporte de cómo es la sintomatología de la primera dosis con respecto a la segunda. Los menores de 65 años posiblemente, no es tampoco, pueden tener quizás un poco más de reacción en el sentido, pero tampoco va más allá de 72 horas. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Y por ejemplo, si una persona tuvo COVID sintomático o COVID no sintomático, la reacción a la vacuna puede ser un poco, porque se supone que esa persona hizo algo la primera dosis puede ser como la segunda, en el sentido que puede tener algún problema en un paciente que haya estado enfermo, la reacción sea mayor al que no ha estado en contacto con el COVID, con No, la vacuna. fíjate, no hay, yo no he leído absolutamente nada con respecto a esos pacientes que hayan tenido COVID y que se hayan colocado la vacuna, que tenga algo que sea necesario informarlo. Recuérdense que existe un comité que es los famosos VAR, estos que se utilizan, que son una vez que tú te colocas la vacuna y hay una pequeña reacción, tú debes informarlo. Lo que pasa que a veces estos son cuentos de pasillo.
Ay, no, porque si yo tenía COVID, me vacuné y me vi malísimo después, o yo no, por eso no me la pongo. Entonces, yo creo que todas estas cosas, si eso es cierto, hay que hablarlo, hay que documentarlo, por eso es que a ti te dan una tarjetica donde te dice cualquier información, tú tienes que llamar inmediatamente a esto, porque una vez que te colocan la vacuna, a ti te dejan un promedio de unos 15 minutos y cuando son otro tipo de personas que los pueden dejar hasta media hora. Para que tú tomes foto de la tarjetica y tú la tengas contigo y que te va a hacer cuál fue la vacuna que te colocaste, cuándo tienes que regresar, el tiempo que tienes que hacer, lo que hicieron contigo y qué debes hacer en un momento que se te presente un problema de esto. Eso es lo que se está haciendo, pero que sepa yo que algo o que yo haya leído, no, no lo he leído, no lo he leído. ¿Ok? Perfecto. El día de las vacunas, las personas tienen que obviar algo o pueden estar activos, trabajar, comer lo que comen. En otros países hasta se pregunta cosas que no, que, que es agradable. ¿Me puedo tomar un vinito, doctor? O Creo que el vino te lo puedes tomar, sobre todo para pasar el trago de la inyección. de la inyección. Todas Pero las tardes fíjate, me tomo un este, whisky, ¿lo eh, puedo tomar? no, 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 no hay nada contraindicado, absolutamente nada contraindicado. De hecho, se dice que bueno, que en dado caso pudieras, eso lo leí, que no es necesario colocarte algún analgésico o un AINE eh, antes de colocarte la vacuna. Dice que no, eso no está recomendado, que no, o sea, que tú te estás tomando ya, por si acaso te va a doler o por si acaso tú te vas a sentir mal. Eso lo leí porque hay muchos grupos que dicen que, bueno, que debes de tomarte el acetaminofén, que debes de tomarte de una vez el ibuprofeno, que debes de combinar un acetaminofén con un ibuprofeno para evitar. Entonces, comienzan todos los juegos y todas las cuestiones y todo el mundo oye eso y eso es lo que quiere hacer. No hay nada contraindicado. De hecho, tú haces ese día tu vida normal. Y si me preguntas a mí qué hice yo ese día, pues imagínate, todo lo que yo pude haber hecho ese día, todo se puede hacer. Así que no hay problema. ¿Ok? Esa teoría que cuando empezó la pandemia, que dice necesitamos tener el 60 o el 70% de la población o que se haya infectado o que se haya vacunado. ¿Eso es verdad para la vacuna o la vacuna debe llegar al 100% de las personas? Fíjate, es que yo creo que eso va a ser acumulativo, tanto de personas infectadas como personas vacunadas. Si nosotros tenemos una población vacunada, el virus va a llegar. ¿Qué va a hacer? Te consigue a ti un callejón sin salida y no te puede afectar a nada. Lo que puede ser que tú albergues el virus, lo cargues y puedas transmitírselo a otra persona, a pesar de que a ti no te produzca el daño. ¿Entiendes? Entonces, mientras más personas vacunadas y más personas que estén contigo, que hayan padecido la enfermedad, tú vas a estar protegido y vas a proteger al grupo como tal. Se dice que esto es, y se sigue manteniendo, que eso es lo que llamamos población de rebaño o colectiva, pues la inmunidad colectiva que se espera. Lo que pasa que sabemos cuánto es el tiempo que tú duras protegido con la infección, cuánto es el tiempo que duras tú protegido con la vacuna. Entonces, yo me imagino que vamos a tener grupos que van a tener recién pasando la enfermedad y grupos que van a estar recién vacunados y eso va a ir aumentando y eso es lo que se dice que tendríamos que tener un promedio de 60 a un 80% de protección para que comencemos a pensar a tener una nueva normalidad. Se piensa que eso es lo que se espera. ¿Ok? Mira, lo que acabas de decir es importante porque si hay gente vacunada, cada vez vienen grupos poblacionales que se van a ir vacunando. Esa gente a lo mejor no se va a infectar, pero puede ser un portador, ¿cierto? Hay vacunas, por lo menos, eso es uno de los problemas de algunas de estas vacunas. Se piensa que por lo menos ¿cómo se llama? La rusa, aparentemente, porque tú sabes que los trabajos de la vacuna del Sputnik V, ahora fue que salieron, porque ellos lo tenían muy guardado, no lo habían presentado en ninguna revista ni nada, sino tendrá poco tiempo afuera. Se dice que esta vacuna no solamente protege contra la forma de ser portador, sino que también te protege contra que tú te vayas a enfermar, porque sabemos que es el porcentaje ese. Entonces,
la vacuna, aparentemente la vacuna de AstraZeneca, te inhibe también que tú seas portador en un porcentaje, no exactamente, no recuerdo, pero pareciera que también te inhibe. Entonces, cada una va a ir sacando sus ventajas, ¿ok? Pero sabemos que el virus puede estar, tú lo incorporas, tú lo cargas, tú no sufres absolutamente nada, lo que llamamos es simplemente una infección y luego tú se la puedes transmitir a una persona que nunca ha estado en contacto con el virus y produzca la enfermedad. ¿Ok? Sí, yo lo digo porque entonces un vacunado debería usar la mascarilla no para protegerse a él, sino para evitar él contaminar a otros. Entonces, Exactamente. eso tiene que estar claro porque hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy vacunado. Tú sabes que ese fastidio de andar con esa mascarilla, yo ya me vacuné. Está Sí, claro, egoístamente él puede entender que él no se va a infectar, pero hay que aclararle que él debe mantenerse con la mascarilla porque él puede ser un propulsor de la enfermedad infectando a otros. sí, eso que tú acabas de introducir es bien interesante porque una vez que tú estás vacunado, y no habíamos hablado, eso es bien, bien interesante, tú tienes que mantener con el tapaboca, tú tienes que mantener el distanciamiento y tú vas a tener que mantener las limpiezas y todas las medidas de evitar grandes espacios con multitudes. Fíjense que ahorita, ayer precisamente el gobernador Roy Cooper abrió, ya pasamos a, podemos tener en espacios donde puedes mantener 50 personas al aire libre y 20 personas en espacios cerrados. Ya se está haciendo. Entonces tú te imaginarás, no hemos terminado de dar la vacuna cuando ya estamos abriendo espacios. Entonces, esto te crea muchas cosas. Ahora, con respecto, una vez que tú te colocas la vacuna, no quiere decir que yo mañana, yo me coloqué la segunda dosis de la vacuna, yo mañana ya no me voy, no me puedo infectar, ¿ok? Yo puedo, tengo que esperar 2 semanas, porque ¿qué quiere decir eso? Que estos antígenos que me acaban de dar en la segunda dosis, yo lo que estoy haciendo es produciendo anticuerpos, aumentando la respuesta, haciéndola más potente y con mayor cantidad para que yo, que es el tiempo de vida que me puede dar los anticuerpos producirse, que serían aproximadamente 10 días a 15 días. ¿Ok? Es decir, que yo terminando hoy y tengo que esperar aproximadamente 20 días, 15 días, de 10 a 15 días para yo decir, ya estoy vacunada, pero continuando con el tapaboca. ¿Ok? Ahora, pero lo que sí es interesante de esto es que un paciente, una persona que haya recibido la vacuna, si se pone en contacto con una persona que tiene el COVID, que es positiva, no necesita hacer cuarentena. ¿Ok? Eso es otro concepto que está nuevecito, que lo acaban de publicar y que tenemos que manejarlo nosotros como tal, para todos los pacientes que te dicen, mire, pero ya yo me puse la vacuna y ahora mi hijo salió positivo, ¿tengo que hacer la cuarentena? No, ya tú no tienes que hacer la cuarentena como tal. Tienes que esperar esos días, pero después de este lapso de los 10 días, tú te puedes poner y no tienes que hacer cuarentena. Eso es bien interesante, esa dinámica que acaban de introducir. Eso es fresquito, tendrá de la semana pasada. Quizás esta semana, creo, que lo acaban de introducir. ¿Ok? Perfecto. Vamos a pasar preguntas que han colocado por el chat. Aquí hay dos preguntas que pueden estar media relacionadas. Una dice, se ha hablado que la vacuna afecta la fertilidad. ¿Conoce si esto realmente puede afectar? Y la segunda, no es con la fertilidad, pero dice, ¿la vacuna tiene alguna interferencia con los embarazos y los bebés? Fíjese, esta es una pregunta que se ha hecho, y eso fue parte de lo que nos empezaron a meter. Ustedes saben que con el problema, siempre ha habido grupos contra vacunas. Pues eso fue parte del problema que tuvimos cuando tuvimos aquel brote de sarampión en el año hace como 8 o 10 años, aquel grupo que se negaron a seguir vacunando a los niñitos porque estas vacunas producían los problemas de autismo, toda esta serie de cosas, siempre ha habido. Y aquí en Estados Unidos ya hay estudios, como lo dice el doctor José Esparza, el virólogo de allá de Venezuela, profesor mío. José dice que aquí hay una población de un 4% que no se va a vacunar y siempre va a estar en negación con la vacuna.
También, y para no perder la idea de respecto a esto, cada población de raza y grupos étnicos son diferentes. Las razas negras y las razas, o sea, raza afroamericana negra, son los que menos tienen mucho más miedo de vacunarse. En cambio, las razas blancas tienden a ser. Y dentro de las etnias, la etnia latina es la que menos tiene más miedo a vacunarse. Y esto está enlazado con lo que estabas diciendo. Nuestro pensamiento mágico religioso piensa que, bueno, que esto es malísimo porque te están colocando un ARN que te va a llevar, que eso fue bien interesante, una disertación que hice yo con un grupo de Centroamérica, donde ellos consideran de que estas vacunas de ARN llegaban a los testículos y los hombres quedaban sin capacidad de volver a reproducir, tener niños. Y bueno, por supuesto que también se piensa que pues, esto va a afectar el óvulo de la mujer y las mujeres no pueden tener mayor fecundidad. Las vacunas, estamos hablando las de ARN. El ARN llega, bueno, yo sé que esto quizás es un poquito, el ARN llega, cuando es introducido, es al citoplasma de la célula, ¿ok? Donde nosotros tenemos nuestra información genética, en el núcleo de la célula, donde está nuestro ADN. Para que este ARN pueda introducirse al ADN dentro del núcleo de la célula, tiene que haber una transcriptasa reversa. Y esa transcriptasa reversa no la tenemos nosotros, no la tiene el virus no la tiene. Eso tú me puedes decir del virus del HIV, me puedes hablar de la hepatitis o de alguno de la familia del herpes que hacen transcriptasa reversa, pero ellas no, esta no tiene. Entonces el virus se queda en el citoplasma, la información llega al citoplasma, te dan la información, me vas a hacer 3', 5', entonces yo voy a hacer la otra isla de 5', 3', lo meto en el aparato de Golgi, pues comienzo a reproducir y ahí va. Yo no paso para el núcleo. Entonces eso es importante. Lo que pasa es que eso uno no se lo puede explicar a la gente, sino decirle simplemente que eso no te va a afectar tu fecundidad. ¿Okay? Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, si un paciente que haya recibido grandes dosis de esteroides puede recibir la vacuna y también tiene relación, o sea, este es un paciente que recibió esteroides, en este caso por un traumatismo cerebral. Y hay otra pregunta, si un paciente que tiene antecedentes de alergia se pudiera tratar con esteroides una semana previa como para prepararse para recibir la vacuna. Fíjese, hay pacientes, eso tiene relación con lo que habíamos dicho antes, pacientes que estén en tratamiento con enfermedades autoinmunes que a lo mejor necesitan colocar esteroides, no está contraindicada la vacuna. Sin embargo, eso yo creo que tendría que llegar a un acuerdo a su médico tratante con qué es lo que consideran que deban hacer, qué es más beneficioso, o no colocarse la vacuna o dejarlo sin el tratamiento de sus dolores y sus esteroides como tal. Entonces, eso yo creo que eso tiene que, hasta ahora, todo lo que estamos hablando es lo que se cree, lo que se piensa, las pocas evidencias que hay. A medida que nosotros tengamos mayor tiempo con la utilización de la vacuna, tendremos mayor información y que no solamente tengamos la información de estas dos vacunas, que son las que tenemos mayor información, que son las de ARN, y luego a lo mejor que tendremos otras que tendremos una información mejor. Pero no hay nada contraindicado de que un paciente recibiendo esteroides se tenga. Lo único es con anticuerpos monoclonales. De hecho, se dice que pacientes que están recibiendo terapias con Rogan, ¿ok? Pacientes con RH negativo, que haya recibido terapia con Rogan, tengan alguna contraindicación. No hay contraindicación. Pacientes que estén, por lo menos, que reciban el toxoide tetánico, no hay contraindicación. Que pacientes, que fue lo otro que por lo menos, póngase de que tuvimos una herida, tienes que ponerte toxoide tetánico. Fuiste mordido por un perro, tienes que ponerte toxoide tetánico. Tienes que ponerte la de la rabia. Tienes problemas ¿qué te digo yo? Problemas con, hay un brote ahorita de hepatitis A, tienes que ponerte la de hepatitis A. Entonces se dice que si es necesario, porque te acabas de poner la vacuna, te pusiste la vacuna y ocurrió este accidente, mordedura, herida o lo que sea, o hay un brote por sarampión,
No hay contraindicación para colocar la otra vacuna, ¿ok? Igualmente, lo que sí he visto es que con respecto a las pruebas de interferón, la parte de cuando tú estás haciendo determinaciones para tuberculosis, es posible que se puede alterar el patrón de respuesta en el sentido de que eso es una prueba para uno determinar que ya no utilizas el PPD, sino que puedes utilizar esa. Entonces se dice que aparentemente las cifras no coinciden como tal. Ustedes se recuerdan que cuando uno hace PPD para los pacientes con HIV, no es igual al del normal, sino que el diámetro es mayor. Entonces, aquí pareciera que tiene algo de efecto también con respecto a eso, entonces dicen que no es conveniente. Pero no hay nada de estudio. Eso es lo que se dice. Ya me imagino que saldrán papers relacionados con eso. No sé si contesté la pregunta. Aquí hay otra pregunta que es muy interesante, que la hace nuestro cónsul y anterior presidente, Paulo Alves. Eh, ¿por qué hay, por qué hay un grupo de gente, tú que eres microbiólogo y siempre has estado cerca de esto y de las vacunas, por qué existe gente que no quiere vacunarse? Que, ojo, no está directamente relacionado a su estatus educativo, porque a veces hay gente que tiene, les falta ser premio Nobel y es antivacuna. ¿Por qué existe eso todavía? Siempre ha existido, siempre ha existido. Fíjense, como le dije yo antes, este grupo ustedes se recuerdan en Nueva York también que tuvimos un brote también de los colegios, los judíos, donde los niños no, dijeron, bueno, si no se vacunan no pueden entrar al colegio porque tenían aquel brote de sarampión. Los Hasbis, este grupo de personas que ellos viven todavía en edad, ellos no consideran la vacuna. Y hay personas que no necesariamente por nivel cultural ni educacional quieren vacunarse porque consideran de que tú estás metiendo algo que no es natural a tu cuerpo y por lo cual puede reaccionar y conducir tu célula. Eso siempre se ha dicho y siempre ha habido detractores, sobre todo con el caso de los niños con autismo. Entonces dicen que si la vacuna, ahí que aparentemente fuera el vehículo o la propiamente la vacuna donde he creado estos niños autistas. Entonces, siempre va a haber, siempre va a haber detractores de la vacuna. Y con esta información, o lo que llamo yo, que todo el mundo hable y buscan información de las partes más fáciles de leer y no se van a artículos propiamente del CDC o artículos de la Organización Mundial de la Salud o del Hospital de Yotkin o de cualquier sitio que tú seas o de la Mayo, que tú veas y busques y digas esto es. No, la gente busca, porque me lo dijo mi prima de la comadre de mi vecina. Y eso es lo que sucede. ¿Okay? Aquí hay otra pregunta que es, si te colocan la primera dosis, pero eh, pasa algo y no llega la segunda dosis, ¿tú pierdes la protección total o estás parcialmente protegido? ¿Esa primera dosis es capaz de protegerte en algo, en un porcentaje? Aparentemente sí, pero volvemos a lo mismo. Si tú pierdes la segunda dosis y no alcanzaste, porque si no lo hiciste a los 21 días ni a los 28 días, dependiendo de lo que sea, se está dando un margen, el CDC está dando un margen de 42 días. Pero por X causa tú no pusiste, por lo menos estas personas que están haciendo la famosa vacuna turística, la gente que venían y se estaban colocando la vacuna en Miami y les dijeron que no podían volver más. Mucha gente estaba diciendo, bueno, está bien, no me la pongo ahorita en 28 días, sino que yo voy dentro de 3 meses a ponérmela. No hay correspondencia con respecto a eso. Se piensa, por lo menos la de AstraZeneca, que si tú la alargas a 12 semanas, pareciera que te protege un poco más, te pareciera, pero va a depender de lo que sea. Ahora, hay otra cosa que también me han preguntado. Si yo me comencé con ya eso lo habíamos dicho, yo me comencé con la de Pfizer y cuando me quise poner entonces la de, la que es la de Moderna, eso no está todavía eh, dicho que se puede hacer. No sé. Sin embargo, he visto y se ha
es posible que, sobre todo en países donde tenemos problemas de transporte, países donde sabemos que nuestra infraestructura es totalmente difícil de llegar, se dice que a lo mejor, y eso creo que se lo oí también a Anthony Fauci, que es posible, si tú tienes de las mismas, si son de ARN, pudieras en un tiempo combinar una y otra, porque la tecnología es muy parecida, ¿ok? Pero no puedes combinar de una con otra tecnología, ¿ok? También dicen que si yo comienzo el esquema de vacunación este año con las de ARN, ¿el próximo año tengo que morir con las de ARN? No, no, no necesariamente. Tú puedes terminar con una de virus inactivado. O sea, es que aquí es como digo yo, con lo que haya, con lo que vamos a poder conseguir. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer una última pregunta que es la siguiente. Alguien pregunta, me parece interesante, como hay tantas personas con COVID asintomático, entonces si yo tengo un COVID asintomático, no me hago un PCR y da la casualidad que yo me tocó vacunarme. O sea, esta conjunción del paciente que está enfermo asintomático, no tiene una prueba PCR porque no se la hizo y le ponen la vacuna. No pasa. Pregunta a la persona, ¿puede pasar algo? Porque dice, bueno, tengo la enfermedad y además me van a poner, no, ¿verdad? No. Fíjese, el 30% de la población es asintomática, eso está claro. Entonces, vas a pasar y sobre todo el grupo etario que tenemos, que son los adolescentes o adultos jóvenes, que es un grupo casi de un 30% pasa de desapercibido, que ha sido parte del problema de que nosotros nos infectemos tantas personas y que son los que luego van a las casas, los viejitos y toda esta serie de cosas. Pero no hay nada, absolutamente nada. No hay absolutamente nada que te diga que tú te encargues el COVID, que cargues el virus, que estés produciendo anticuerpos y que te coloques la vacuna, porque nadie, de hecho, se ha colocado la primera dosis que ha ocurrido, y a los 2 días hacen manifestaciones clínicas de COVID. Eso ha ocurrido. Pero entonces, cuando tú comienzas a hacerle el seguimiento epidemiológico a la persona, te das cuenta que esa persona tuvo hace 4 o 5 días antes, estuvo en contacto con una persona que ahora sí resultó positiva, pero tampoco fue por la vacuna. Es decir, que esto también puede ocurrir. Es decir, que ya tú estabas alojando el virus en ese momento cuando te colocaron la vacuna, pero no hay ninguna contraindicación. ¿Okay? Sí. Como siempre, la gente dice la última pregunta, pero esta sí va a ser la última. Sobre todo con cierta vacuna, que es AstraZeneca. Algunos países europeos habían publicado que la iban a usar en menores de 55, otros en menores de 60, porque y que no funcionaba. ¿Es que no funciona o es que los trabajos de AstraZeneca no se hicieron con mayores de 65 años y no está demostrada, o es porque no debe usarse en mayores de 65 años? En Europa, en España, los trabajos que hizo AstraZeneca eran hasta 59 años. ¿Ok? Entonces se consideraba que los pacientes por encima de 65 no se debían vacunar. Sin embargo, se ha visto que ellos han conseguido resultados en otros sitios donde sí la población mayor de 65 años se está vacunando con ese tipo de vacuna. Igualmente sucedió con la vacuna, la rusa, la Sputnik V. Ellos hicieron también, y creo que eso ocurrió en Brasil, ellos hicieron grupos hasta 59, 60 años y no estaban indicándola en mayores de 60 años, porque recuérdense que ellos hicieron fase 3 allá en Brasil y creo que en Perú también hicieron fase 3. Entonces, ahora, a medida que vayamos teniendo mayor información, tú vas a ir aumentando las posibilidades de edades, pues. Aquí en Estados Unidos sabemos que es una población, aunque en Europa es mayor, la población más de 70 años, pero aquí también, entonces ellos comenzaron siempre con 75 años, grupos mayores de 75 años. Así que todo lo que estamos diciendo hoy, eso va a ser muy dinámico y a lo mejor que pronto tengamos diferentes opiniones y bueno, como sucedió cuando nosotros comenzamos a estudiar con los pacientes con SIDA, que decían una cosa y después cuando volvemos a ver los trabajos de anterior, oye, qué increíble cómo es de dinámica la medicina y qué bueno que sea así de dinámica y que eso es parte del aprender todo el tiempo.
que no nos podemos quedar como se dice, cada paciente es un caso y cada paciente hay que estudiarlo y cada paciente es un personaje diferente. ¿Ok? Así que, Bueno, ya no te voy a hacer preguntas, pero hay una pregunta, comentario que dice, si yo estoy vacunado y a los 15 días tengo inmunidad, debo mantener el tapaboca. Eso es por algunas cosas que no se saben. No, quedó claro que si usted se vacuna, usted es inmune probablemente para infectarse, pero no deja de ser un posible transmisor de la enfermedad hasta que la dinámica, como dice la doctora Sobeida, diga, no, sí, la vacuna funciona hasta para que usted no sea un transmisor. Pero entonces usted usará la tapaboca no para cuidarse usted, sino para que usted no infecte a los demás. para proteger a los demás, exactamente. Sí, Bueno, no sé, eso, ¿quiere decir eso, algo? eso es definitivamente va a ser así. Yo creo que esto es responsabilidad de todos. Nosotros tenemos que mantenernos con el tapaboca y seguro que vamos a tener que sacar ahora tapabocas diferentes. De hecho, fíjense que se dice que debemos que utilizar 2 tapabocas porque lo que se estaban utilizando eran tapabocas muy bellos, muy de diseños muy lindos, pero que no tenían ninguna capacidad de protección. No protección tuya, sino que tú estabas a los demás. Igualmente, a final de año, a lo mejor que vamos a tener que volver a usar tapabocas de Navidad y así. Todavía esto falta tiempo. Y aquí sobre todo, que es obligatorio, al principio no, pero es obligatorio que tú uses tapabocas para todo. ¿Ok? Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Sobeida, esta conexión. Eh, Gracias. Además de excelente profesional, comadre, y entonces seguimos activos y en contacto, esto va a quedar, está grabado y va a quedar en la página web de CDD Radioterapia, que tiene un canal YouTube. Entonces, luego lo pasaré para que puedan ver de nuevo y los que no hayan podido estar, porque hay aparte de la pandemia, hay una infodemia y una zoomdemia. En este momento, hoy, hasta ahora, yo tengo invitación para estar en 4 otros Zoom. Y entonces no puede ser, a la misma hora hay 4 o 5 cosas. Creo que entonces esto de grabarlo es muy importante porque la gente que a lo mejor no está aquí, que quería estar aquí, pero está en otro, lo va a ver y eso lo vamos a difundir. Tuvimos una buena asistencia para la hora y nada, yo creo que no quedó casi nada pendiente. Y si hay algo pendiente, pues te invitaremos de nuevo para que lo aclares. Gracias, gracias Ivo, Antonio Ivo, gracias por la invitación, gracias a todos los que asistieron, a nuestros compañeros de promoción que sé que andan por ahí, gracias a todos y al grupo, por supuesto, de allá de Santo Domingo, que me recibieron con tanto cariño y bueno, esperamos que podamos volvernos a poder comunicar, gracias a la Clínica Abreu y por supuesto a esta actividad de la Cámara de Comercio que fue posible la transmisión. Espero que se pueda repetir. Gracias. Salud, Chao. Hasta luego. saludos, gracias. Chao, chao.